Dios les bendiga, hermanos, una vez más en esta mañana. Gracias, ¿verdad?, por estar acá y gracias por ser parte de nuestro tiempo de celebración y también un tiempo de proclamación del Evangelio, ¿verdad? Queremos durante este tiempo, pues todo lo que hagamos, seguir reflejando y seguir contando esta maravillosa historia acerca de la Navidad. Y hoy he titulado a este sermón, Cuando no entiendo todo. Porque una de las cosas lindas que nos deja la Navidad es que es un hecho extraordinario de parte de Dios usando gente ordinaria que no lo entienden todo. Y quizás una de las quejas más comunes que tenía mi papá siempre conmigo era que cuando él me hablaba, él pensaba que yo no le hacía caso, ¿verdad? Mi papá muchas veces me decía que a él creía que las cosas me entraban por un oído y me salían por el otro. Pero la gran realidad es que algunas veces yo no lo quería escuchar, porque no me convenía lo que me iba a decir, ¿verdad? Otras veces yo sencillamente no entendía lo que mi padre me quería decir y algunas veces me quedaba sin reacción. A veces yo lo escuchaba y me quedaba como que, ¿qué fue lo que me quiso decir? Y otras veces sencillamente lo obedecía porque era mi papá y no quería contradecirlo. Pero eso no implica que en mi mente y en mi interior yo no me quedaba a veces pensando en las cosas que él me decía. Y saben, muchas de las cosas que mi padre me dijo las he entendido al paso de los años. Necesité muchos años para decir, ahora entiendo lo que mi padre me decía o lo que mi padre estaba buscando o tratando de hacer conmigo en ese momento. Y miren, muchas veces yo no comprendo las circunstancias, no lo comprendo todo. Puedo tener una idea, pero muchas veces no tengo detalles de lo que está realmente sucediendo. Y yo creo que muchas personas a veces para creer en Dios quieren primero entenderlo todo. Tengo que entenderlo, tengo que razonarlo todo y tengo que tratar de procesarlo, digerirlo y entonces, y solo entonces, yo estaré listo para quizás hacer una decisión de si voy a creer o no voy a creer en Dios. Pero créame que usted nunca lo va a saber todo y nunca tendrá todos los detalles. Y la historia de la Navidad recoge este punto que yo quiero compartir con usted en esta mañana. Miren, nosotros vamos a partir hoy del hecho de que Dios espera de nosotros obediencia y no cuestionamiento. Cuando mi padre me decía a mí sus cosas, él estaba esperando que yo lo obedeciera, no que le estuviera cuestionando ni haciéndole preguntas. Y hoy los que somos padres sabemos, cuando le decimos algo a los hijos y los hijos empiezan a contestarnos para atrás, le decimos, oye, obedece y no hagas preguntas, ¿verdad? Te dije que hicieras esto y punto. Eso es lo que estamos esperando nosotros como padres, pues Dios espera igual. Dios espera que nosotros podamos obedecer y no que estemos cuestionándole qué es lo que Él está haciendo. Y miren, cada proyecto que Dios ha llevado adelante usando al ser humano tiene como base la obediencia. La obediencia, ¿verdad? La obediencia de pobres mortales como usted y como yo, que tienen a veces un pobre y un limitado entendimiento, pero que aún así Dios se digna en usarlos. Y espera de nosotros, como digo, obediencia y confianza. Cada persona que Dios ha usado, no piensen ustedes que no ha tenido dudas, que no ha tenido preguntas, que no ha tenido incertidumbres, pero la fe y la obediencia está por encima de todas esas cosas. Quiero empezar en esta mañana hablando del caso de Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth son los padres de Juan el Bautista. Lucas nos dice, y estoy asumiendo que usted ha leído muchas veces este relato en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Lucas nos dice que ellos eran justos a los ojos de Dios y que andaban de manera irreprensible en todos los mandamientos de Dios. Así que, de entrada, sabemos que Dios escogió personas que eran obedientes a Él y que caminaban con Él.
Pero cuando Zacarías entra en el santuario y tiene la visión allí con el ángel Gabriel, dice, ¿verdad? Zacarías era sacerdote y aquel día, ofreciendo su sacerdocio, dice que en suerte le tocó ofrecer el incienso y allí se le aparece el ángel Gabriel a un costado del altar del incienso. Y le habla, porque Zacarías se asusta, le dice, no tengas miedo, ¿verdad? Pero escuchen el mensaje que este ángel le da a Zacarías. Le dice, tu mujer te va a dar a luz un hijo, y ese hijo te va a llenar de gozo, y ese hijo será grande delante de Dios, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y luego el ángel le dice acerca del ministerio de ese hijo, ¿verdad? Sería aquel que prepararía el camino del Señor y un pueblo bien dispuesto para él. Irá en el espíritu de Elías. Por favor, póngase por un momento en los zapatos de Zacarías. Para Zacarías aquel era un día común y corriente dentro de lo que era, pudiéramos decir, su rutina dentro del sacerdocio. Aquel día él estaba allí para hacer sus funciones como un día normal. Ya Zacarías un hombre de edad avanzada. Y ese día Dios comienza a hacer algo extraordinario. Y le habla a un hombre ordinario. Y vuelvo a reflexionar, ¿verdad?, en lo que este ángel le dice. Porque por muy fiel y muy obediente que usted sea, usted es un ser humano. La misma aparición del ángel, dice Lucas, que causó turbación en Zacarías. Y cada vez que usted lee, ¿verdad?, cada vez que usted lee en la Biblia que una persona tuvo un contacto con un ángel, dice que se produce esta reacción, ¿verdad?, de temor. Claro, no está en la Biblia, con excepción de Ana Maldonado, que dice que ella manda a los ángeles a cuidarle sus prendas. Es un caso excepcional, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con esto. Pero Zacarías se turba. Y luego llega todo aquel mensaje, todas aquellas noticias. No solo que vas a tener un hijo ahora en tu vejez, cuando ya probablemente Zacarías ha descartado esto. Había orado y el ángel le dice que aquello era la respuesta a su oración. No temas, tu oración ha sido oída. Y ya yo he hablado de esto en otras ocasiones. No era que Zacarías en ese momento estaba orando por un hijo. Había orado por un hijo. Su esposa, de alguna manera, ya la conocían como la estéril. Aquella que llamaban la estéril, dice el Evangelio, ¿verdad? Llega toda esta noticia. Vas a tener un hijo en tu vejez. Y no es un hijo cualquiera. Es un hijo que va a ser grande a los ojos de Dios. Es un hijo que va a preparar el camino del Señor. Y déjenme decirle que eso no es una cosa que se puede digerir fácilmente. Póngase en los zapatos de Zacarías. Y más cuando Zacarías tenía dudas razonables. Mi mujer y yo somos de edad avanzada, ¿verdad? Así que la humanidad de este hombre se asoma en ese momento y le hace una pregunta al ángel. Zacarías le dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Y ese es el momento donde la duda llevó a Zacarías a la incredulidad. Incredulidad que le costó quedarse mudo. El ángel le dice, por cuanto no creísteis, ¿verdad?, quedarás mudo hasta que esto acontezca, hasta que nazca el niño, ¿verdad? Y quiero concentrarme ahora en el nacimiento de Juan el Bautista, porque el nacimiento de Juan el Bautista fue un acontecimiento que asombró a muchas personas, a todos los que estuvieron alrededor de ese hecho. ¿Por qué? Porque ocurrieron cosas extraordinarias que no las podemos, ¿qué cosa? Entender. Que no las podemos razonar. Y las personas que estaban allí no alcanzaban a eso. Nace de un matrimonio que biológicamente, este niño nace de un matrimonio que biológicamente era casi imposible que pudiera tener hijos. Pero para Dios no hay nada que sea imposible. Todos sabían allí que Zacarías había tenido una visión aquel día en el templo, pero Zacarías no le había podido contar nada a nadie porque Zacarías había quedado mudo. Así que Lucas nos deja saber que todas las personas que estaban allí en Judea,
¿verdad? Tenían una gran expectativa de quién sería aquel niño. Miren lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 1 de Lucas, versos 65 y 66. Y aquí ya Lucas nos está hablando después que el niño había nacido, ¿verdad? Dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Y en el verso 66 dice, y todos los que la oían las guardaban en su corazón. Y quiero subrayar esa parte, las guardaban en su corazón, ¿verdad? Diciendo, tenían una pregunta, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Miren, cuando Juan nace, es circuncidado al 8º día, dice Lucas, conforme a la ley. Todo niño se circuncidaba, todo varón se circuncidaba al 8º día. Y le fueron a dar un nombre, porque el día que se circuncidaba era el día que se le daba el nombre al niño. Y querían llamar Zacarías como su padre. Sin embargo, dice que Elizabeth se niega y le dice que no, que ese niño se va a llamar Juan. Y todo el mundo le dice, ¿por qué? Si en tu parentela no hay nadie que tenga ese nombre. Y entonces se voltean para Zacarías y le dicen, ¿cómo se va a llamar el niño? Y Zacarías no podía, ¿qué cosa? Hablar. Dice Lucas, nos cuenta que Zacarías toma una tablilla y en esa tablilla escribe, Juan es su nombre. Juan es su nombre. Y este es un momento de obediencia en la vida de Zacarías, porque el ángel le había dicho que el nombre de ese niño sería Juan. Y en el momento que Zacarías escribe esto, Juan es su nombre, ¿qué pasó? Pues la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios abrió su boca, ¿verdad? Abrió sus labios. ¿Y qué comenzó a hacer Zacarías? Comenzó a bendecir y a alabar a Dios. Un hecho extraordinario, ¿sí o no? ¿Cómo ustedes creen que están reaccionando las personas que están alrededor de Elizabeth y Zacarías? Las personas que conocieron que de alguna manera cuando aquel día Zacarías entró en el templo, algo pasó. Y este hombre entró bien y salió de allí que no podía hablar. Y nadie puede explicar qué fue lo que pasó, pero entendemos que algún tipo de visión Zacarías tuvo. Pero no es eso, sino que dice la palabra que a los pocos días aquella mujer a la que llamaban estéril, una mujer de edad avanzada, de pronto está embarazada. Y no solo eso, sino ahora cuando nace el niño, hay que llamarlo de otro nombre que no va con lo que la costumbre nuestra, pero en el momento en que le dan el nombre al niño, entonces Zacarías recupera su voz y comienza de pronto a profetizar y a alabar a Dios. Y es allí donde Lucas nos dice, ¿verdad? Y todos los que oían estas cosas, perdón, en el 65. Ahí es donde nos dice Lucas, ¿verdad? Que se llenaron de temor todos sus vecinos, las personas que estaban alrededor de ellos, ¿verdad? ¿Y qué pasó rápido? Pueblo chiquito, infierno grande, ¿verdad? Rápido se regó toda la noticia por todas las montañas de Judeas. Y saben, eran pequeños grupitos de casas, 4 o 5 casitas por aquí, 5 o 6 casitas por allá. La gente construía, ¿verdad?, en los lugares altos, porque en Israel cuando llueve se hacen torrentes, ¿verdad? Y el que tiene la casa en la parte de abajo tiene problemas. Es como en Seward, ¿verdad? Hay inundación. Y comienzan a divulgarse y todo el mundo se preguntaba, ¿quién es este niño, verdad? ¿Quién es este niño? Miren, el mismo temor que sintió Zacarías lo sintieron aquellas personas. Había pasado algo extraordinario, difícil de creer, pero ha pasado, ha sucedido, no lo entendemos. Ahora, quiero que ustedes entiendan también algo. Dios se toma su tiempo. Dios no es lo que dijo, ay, pobrecita esta gente, todo el mundo está loco por saber quién es este niño. No, Dios se toma su tiempo, porque Dios tiene un tiempo para todas las cosas, ¿verdad? Todo proyecto de Dios ocurre en el tiempo de Dios. El nacimiento de Juan fue en el tiempo de Dios.
Y mucha gente tuvieron que convivir por muchos años con esa pregunta. ¿Quién pues será este niño? ¿Y saben cuántos años tuvieron que convivir la gente con esa pregunta? Pues alrededor de 30 años. Quiero leer con ustedes en Lucas capítulo 1, versículo 80, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra de Dios. Y el niño crecía, aquí seguimos hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su manifestación a Israel. El niño crecía y se fortalecía, crecía en el espíritu. No sabemos mucho qué pasó en este tiempo de la vida de Juan el Bautista. Decir cualquier cosa sería una especulación. La palabra de Dios no nos dice, excepto de que estuvo en lugares desiertos. Y yo me pregunto, ¿cómo habrá tratado Dios durante este tiempo, verdad, con Juan el Bautista? No lo sé, pero estoy seguro que Dios trató. Y hubo un tiempo de preparación hasta el día de ¿qué? De su manifestación a Israel. Hay un día donde este hombre comienza un ministerio público, dice, en todas las áreas aledañas al río Jordán, predicando el arrepentimiento y el bautismo, ¿verdad? Y sabemos del ministerio de Juan. Hasta ese día la gente tuvieron que estar conviviendo con esa pregunta. Y a partir de ahí, quizás algunos comenzaron a entender algo acerca de aquel niño que había nacido 30 años atrás. Comienzan a tener sus respuestas. ¿Cuántas veces usted ha tenido una respuesta de parte de Dios al mucho tiempo de haber sucedido algo, ¿verdad? A veces no entendemos, pero eso no nos debe de limitar para obedecer y para dejarnos usar por Dios. Pero no fue solo el caso del nacimiento de Juan, también es el caso del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y quiero ahora volver a nuestra lectura devocional. Leíamos, ¿verdad?, ese momento en el que los pastores, después de recibir la noticia del nacimiento del Salvador, que se las da ese ángel allí en las colinas de Belén, ¿verdad?, y escuchar el coro de aquel coro celestial de ángeles, dice que regresan a Belén. Eso fue lo que dijeron. Pasemos pues hasta Belén y veamos todas estas cosas, ¿verdad?, que nos han dicho. Y la Biblia dice que llegaron, vinieron pues apresuradamente y hallaron ¿a quién? A María y a José y al niño acostado en un pesebre. Ahora, yo quiero prestarle mucha atención a los versículos 17, 18 y 19. Los que siguen aquí ahora, ¿verdad? El verso 17 dice que los pastores dieron a conocer todo lo que se les había dicho acerca del niño. Cuando ellos llegan a Belén, de regreso, le dan a conocer a todas las personas allí todo lo que habían oído y visto, ¿verdad?, acerca del niño. Y esa es la pregunta, ¿qué oyeron estos pastores? Tenemos que regresar otra vez en la historia. Versículos 10 y 11 del mismo capítulo, ¿verdad? Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y entiendan este mensaje, ¿verdad? Os ha nacido hoy el Kairos de Dios, en el tiempo de Dios, ha nacido hoy en la ciudad de ¿quién? De David. Y esto es importante porque es conforme a lo que han dicho los profetas, Miqueas capítulo 5 y versículo 2, que vendría de Belén. Ese fue el texto que le dieron, ¿verdad?, los escribas a Herodes cuando preguntó ¿dónde ha de nacer el Mesías? Y fue lo que le dijeron a los magos. Pero ¿quién nació? Nació un Salvador, Jesús. Eso es lo que quiere decir el nombre Jesús, el Salvador, que es el Cristo, el ungido para salvar. Os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo, el Mesías esperado, pero además de eso es el Señor, el Mesías enviado a Israel. Ese fue el mensaje que recibieron
los pastores. Pero estoy seguro que además de eso, los pastores contaron algunas otras cosas más. El ángel nos dijo que estas cosas nos servirían de señal, que hallaríamos al niño acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Y estoy seguro que también contaron algo acerca de aquel maravilloso coro angelical que ellos pudieron escuchar y que cantaba: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Volvemos al versículo 17. Al verlo, dieron a conocer las cosas que se le habían dicho acerca del niño. Ya entendemos que pueden haber contado esos pastores, ¿verdad? Ahora, ¿a quiénes se lo contaron? Y ahí es donde vamos. ¿A quiénes le contaron esto los pastores? Y yo creo que aquí hay un detalle que mucha gente pasa por alto. La mayoría de la gente solo piensa en que ahí estaba ¿quién? ¿Quiénes dice el versículo 16 que estaban? María, José y el niño. ¿Y ustedes creen que los pastores se lo contaron nada más a María y a José? Muchas veces la tradición ha metido esa idea en nuestra cabeza. Cuando usted ve un cuadro plástico del nacimiento de Jesús, usted ve que está el pesebre y ve a María y a José allí como inclinados y alrededor de ellos ve a quién. A los pastores. Y la gente piensa que allí no había nadie más. Pero no es así. Miren en el versículo 18. Dice el versículo 18, y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. Así que en el momento que estos pastores llegan a Belén y encuentran a María, a José y al niño y comienzan a contar todas esas cosas, había más personas que estaban escuchando ese testimonio. No se quede con la idea de cuadro plástico. Había más personas que estaban allí, ¿verdad? Y que escucharon. Pensemos en algunas cosas y seamos un poco lógicos, ¿verdad? ¿Cómo estaba Belén aquella noche? Así, repleta de gente que habían venido por la misma causa que habían llegado allí José y María, por el famoso censo, ¿verdad? Todos los que eran naturales de Belén habían tenido que regresar a Belén para empadronarse, para registrarse en aquel censo. ¿Cómo estaba el mesón donde nace Jesús? Pues estaba full. Estaba lleno, porque los propios evangelios nos dicen que no había lugar para él en el mesón y por eso tuvieron que irse a un establo. Así que estaba lleno, había muchas personas. Además, ¿ustedes creen que estos pastores no harían tremendo alboroto con aquella noticia? Yo les aseguro que desde que entraron en Belén estaban contándoselo, desde que entraron por la primera casita, ¿verdad?, de aquella pequeña aldea, estarían contándoselo a todo el mundo. Y saben, nadie en Israel se atrevería a hacer una broma con algo tan serio como era el advenimiento del Mesías. Algo que el pueblo esperaba. Nadie llegaba diciendo, oye, ¿tú sabes qué? Nació él. No, nadie se atrevía a jugar con aquello. Nadie hacía una broma con esas cosas, ¿verdad? Por otro lado, el nacimiento de un bebé siempre mueve el corazón de todas las personas que están cerca. ¿Ustedes creen que las personas no escucharon y no vieron todo el ajetreo y todo aquello que a veces lo representamos por ahí en algunas escenas, ¿verdad? Busquen paños, busquen agua, busquen esto, busquen aquello, ¿verdad? Quizás el llanto del bebé. ¿O ustedes piensan que aquel mesón era una cosa tan grande que no se oía todo aquello? No, era un pequeño mesón. No piense, ¿verdad?, en cosas muy grandes. Son cosas muy, muy pequeñas. Incluso hasta el día de hoy, cuando la gente viaja a Israel y llegan a Belén, se sorprenden que Belén sigue siendo una cosita así de chiquitita. Era un lugar pequeño, pero estaba repleto de personas. Ahora, Lucas nos dice que las personas que escucharon el relato de los pastores, ¿qué pasó? Se maravillaron con lo que los pastores decían. Y yo quiero ahora llamar la atención en este momento sobre María.
Porque María aquí marca una diferencia, ¿verdad? Ella está escuchando lo mismo lo mismo que estaban escuchando todas las personas, ¿verdad? ¿Sí o no? Ella escuchó lo mismo. Pero, ¿quién era la persona que en esa escena y en ese momento allí tenía más información sobre lo que está pasando? Porque los pastores recibieron todo aquel anuncio, vienen, cuentan, pero todo el mundo oye, se maravilla, pero ¿quién realmente está entendiendo lo que está pasando aquí? Y ni María. María tenía más información, pero déjenme decirle que María no entendía tampoco todo. Es fácil pensar al paso de los años, ¿verdad? Pero póngase, ¿verdad?, en los zapatos de ella. Ella era la que más información tenía. ¿Saben? Unos meses atrás, un ángel del Señor también la había visitado a ella en Nazaret. Y le había hecho un gran anuncio, ¿verdad? Le había dicho que ella iba a ser muy favorecida y que tendría una gran bendición entre las mujeres, pues Dios la había escogido para traer al Salvador del mundo. Y voy a abrir aquí ahora un paréntesis. No adoramos a María. ¿Ok? María no tenía ningún mérito especial, ni era mejor que ninguna otra virgen en Israel. Pura gracia de Dios. Por eso el ángel le dijo, eres favorecida, ¿verdad? Y eres bendecida entre las mujeres porque Dios te ha escogido. Pero es pura gracia de Dios. No vamos a exagerar tampoco las cosas, ¿verdad? Ella solo fue el instrumento que Dios usó para un maravilloso plan. Ahora, el ángel le había dado este mensaje, ¿verdad? Vas a concebir, vas a tener un niño, se va a llamar Jesús, va a ser grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Dios le va a dar el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y nosotros leemos eso hoy en día, hasta casi que nos parece una poesía. Pero déjenme decirle que para un judío que le digan eso, no están diciéndole cualquier cosa. Póngase ahora en los zapatos de María. El mismo encuentro con el ángel es igual. La Biblia dice que ella se turbó. Ella se turbó con aquel encuentro. ¿Qué salutación es esta? Pero encima de eso, ese ángel lo que viene a decirle es algo que escapa a toda la imaginación. ¿Saben? Decir que va a concebir del Espíritu Santo, que vas a quedar embarazada, que ese niño que tú vas a tener se va a llamar Hijo del Altísimo, eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Que le van a dar el trono de David. ¿Saben? En la mente de un judío, hablar de David, hablar de la línea y la descendencia de David era algo muy serio, que va a reinar sobre la casa de Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, y que su reino va a ser para siempre. ¿Ustedes creen que eso se puede digerir fácilmente? Créanme que no. María es tan humana como cualquiera de nosotros. Esta noticia la tiene que haber sobrecogido. Pero además de eso, y lo he predicado en otras ocasiones, es todo lo que implica eso. Porque ¿cómo explico yo ahora que yo estoy embarazada? Porque yo apenas estoy desposada con José y todo el mundo lo que va a pensar es que aquí hubo adulterio o algún tipo de fornicación previa al matrimonio, y la pena para eso en Israel era morir apedreado. O sea que para María todas estas cosas, óigame, no es fácil. No es fácil. Sin embargo, María, ¿verdad?, aunque no alcanza a entender, ella hace una pregunta muy diferente a la que hace Zacarías. Zacarías dijo, ¿en qué conoceré esto? Y eso implicaba dudas. María dijo, ¿cómo será esto? Y la pregunta, ¿cómo será esto? Ella está dando por sentado, esto va a pasar, solo quiero saber cómo va a ser. La pregunta de Zacarías es, ¿en qué sabré? ¿Cómo yo voy a saber que esto es verdad? María no dudó. Ella solo dijo, ¿cómo va a ser? Dando por sentado que iba
a suceder. Y si algo hay bueno que destacar en esta mujer es su obediencia. Lucas capítulo 1 y versículo 38, ella dice, he aquí la sierva del Señor, y hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Hágase conmigo conforme. Yo soy una sierva, que Dios me use. No se rehusó a ser usada, aunque ella no entendía lo que estaba pasando y la magnitud de todo aquello. Dios está haciendo algo extraordinario a través de gente ordinaria que, aunque no lo entienden todo, están dispuestos sencillamente a obedecerlo. Miren, sin duda en el momento que los pastores cuentan todo lo que vieron y todo lo que escucharon, María está en ese momento conectando lo que están diciendo los pastores con lo que ella había escuchado del ángel varios meses atrás. Está armando su rompecabezas. ¿Verdad? Pero miren lo que dice, volviendo allí a nuestro texto devocional, dice que María guardaba estas cosas, ¿dónde? Las guardaba en su corazón. ¿Y qué hacía con ellas? Meditaba en aquellas cosas. No lo entiendo todo, pero sé que Dios está haciendo algo. Medito en qué puede estar haciendo Dios por medio de esto. Y hay una diferencia entre lo que sucedió con María, que estaba allí escuchando lo que dijeron los pastores, y el resto de las personas. El resto de la gente que hicieron. Dice el verso anterior que sencillamente se maravillaron. Pero María guardaba esas cosas en su corazón y meditaba en ellas. ¿Saben ustedes cuántas personas escuchan la historia de la Navidad y se maravillan? Pero ¿cuántos meditan? ¿Cuántos guardan eso en su corazón? Y ahí está la diferencia, ¿verdad? Miren, la historia continúa, y no solo es en esta ocasión cuando María recibe una palabra sobre su hijo. Para los que piensen que ya ahí María lo entendió todo, María tuvo que vivir muchos años para entender lo que Dios estaba haciendo a través de ese hijo que le había dado, ¿verdad? Dice la historia que cuando pasaron los días de su purificación, que son 40 días, porque los primeros 7 días después del parto la mujer es inmunda, al 8º día el niño se circuncida, recibe su nombre, y después la mujer guarda otros 33 días más. 40 días en total, se lleva el niño al templo para ser presentado de acuerdo a la ley. Y así hicieron con el Señor Jesús. Lo llevaron al templo para ser presentado al Señor. Y allí Dios tenía un hombre que se llamaba Simeón. Dice que era un hombre justo, al cual el Espíritu Santo le había revelado que no iba a morir sin ver al ungido del Señor. Sin ver al ungido de Israel. Y allí estaba, y cuando lo vio, dice que lo tomó, ¿verdad? Lucas capítulo 2, versículo 34. Este hombre, Simeón, también le habló a María acerca de su hijo. Y lo que le dijo fue serio. Dice, y lo bendijo Simeón y dijo a su madre, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. O sea, causará polémica. Y luego le dijo, y una espada traspasará tu alma, ¿verdad? Una espada traspasará tu alma. Y va a hacer que sean revelados, dice, los pensamientos de los corazones. Así que de alguna manera ya Simeón estaba hablando un poco acerca de la muerte del Señor Jesús. Y Lucas no nos dice cuál fue la reacción de María en ese momento. No nos lo dice. Pero imagínese que usted va a presentar a su hijo y de pronto hay alguien que le dice, yo estaba esperándote. Porque Dios me dijo que no me iba a morir sin ver al ungido de Israel. Y este niño, ¿verdad?, va a ser puesto para caída y levantamiento de muchos. Una señal contradicha va a causar polémica.
Y sí que la ha causado y la sigue causando, ¿verdad? El nombre de Jesucristo sigue causando polémica hasta el día de hoy. Y le dijo, y un día una espada traspasará tu alma. Luego el niño crece. No sabemos mucho acerca de la niñez de Jesús. Pero podemos asegurarles que Jesús se crió como cualquier otro niño de Israel, que fue instruido en la ley, ¿verdad? Y Lucas recoge un relato en el momento en que ya Jesús tenía 12 años. Y sube, dice, como era costumbre con sus padres a Jerusalén para celebrar la Pascua. Muchos dicen que es muy probable, ¿verdad?, que por ese tiempo, pues ya Jesús haya hecho su Bas Mihat, ¿verdad?, que es la ceremonia que se le hace a los niños cuando ya están entre los 12 o los 13 años, y es el momento en que por primera vez un varón puede leer la Escritura, la Torá, ¿verdad? Y a partir de ahí puede comenzar a visitar la sinagoga y es considerado como un adulto, ¿verdad? Un hombre que ya ha cargado el peso de la ley. Es emocionante. Es algo muy significativo para una familia en Israel. Déjenme decirles que tuve ese privilegio, porque es una ceremonia pública y creo que fue en mi primer viaje, que hice a Israel. El día que fui al Muro de los Lamentos, que hay una sinagoga que se considera la más importante en Israel, era un jueves, lo hacen los días jueves. Y pude presenciar una ceremonia de esta con una familia y ellos están muy bien en que cualquier turista se acerque y lo vea. Pero pude ir con el niño y acompañarlo hasta que el niño cargó allí los rollos de la Torá y los trajo afuera y por primera vez comienza a leer en hebreo, muy bonito, ¿verdad? Y las madres están del otro lado y tiran caramelos y hacen, pero es una celebración de familia, de ahí van a comer, pero se hizo adulto, ¿verdad? Se hizo adulto, es muy, pero que muy bonita. Pero Lucas dice que en esa ocasión, ¿verdad? A los 12 años, cuando ya su familia estaba regresando a Nazaret, de pronto se dan cuenta que Jesús no está. Comienzan a buscarlo en toda la comitiva, ¿verdad? Porque se hacían grandes caravanas y en eso no lo encuentran y se tienen que regresar a Jerusalén. ¿Y a dónde encontraron a Jesús? Pues lo encontraron en el templo, sentado, dice, con los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles a ellos. Y al verlo, sus padres le hacen una pregunta: ¿por qué nos has hecho así? Te hemos buscado, le dijeron con angustia. Y Jesús les responde a ellos con dos preguntas. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y quiero leer con ustedes ahora el verso 50 y 51. Porque miren lo que dice Lucas, que pasó con sus padres en ese momento. Dice, ¿más ellos qué cosa? No entendían o no entendieron las palabras que les habló. Pero miren lo que hace María en el verso 51. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre, ¿qué era lo que hacía? Guardaba estas cosas en su corazón. María seguía guardando todo aquello, ¿verdad? Este hijo que Dios me ha dado. Sabe que es alguien extraordinario. Y ahí está, ¿verdad? Con todo eso. ¿Saben? No alcanzaban a entenderlo todo. Muchos años después, Juan nos dice, ¿verdad?, que esta misma mujer, María, estaba a los pies de una cruz donde estaba su hijo clavado. Lo habían clavado en un madero y allí Jesús estaba entregando su vida por la humanidad. Juan capítulo 19, verso 25. Miren lo que dice la palabra, dice, y estaban junto a la cruz de Jesús, ¿quién? Su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Probablemente ese día María estaba recordando las palabras de Simeón, ¿verdad? Ese día una espada traspasó su corazón. Fue un día difícil, ¿verdad? Fue un día difícil. Ese día, con la muerte de Jesús y su posterior resurrección, Jesús fue puesto para caída y para levantamiento de muchos. ¿Verdad? Y todo dependerá
de lo que Jesús es para ti. Todo depende de lo que Jesús es para ti. Y digo para ti porque Jesús es lo que es, siempre ha sido y siempre seguirá siendo el Dios eterno que nació a este mundo para traer salvación, para traer redención. Y ahora esta historia es contada, ¿verdad? Por 2000 años más sigue siendo contada. Y cada persona en este tiempo escucha una y otra vez el mismo mensaje que recibieron los pastores allí en aquellas colinas de Belén. Que un día en la ciudad de David nació un Salvador que es Cristo el Señor. Ese es el mensaje de la Navidad. Y muchas personas lo escuchan. Y muchas personas, como aquellos que estaban en el mesón, se maravillan. A las personas les encanta escuchar la historia de la Navidad. A las personas les encanta cantar los villancicos de Navidad. A la gente le encanta cantar el burrito sabanero y le gusta todas esas cosas, ¿verdad? Y la canción de Feliciano, de Feliz Navidad y todo eso. A la gente le encanta eso. Y si usted le dice que hay una representación y que vamos a tener un drama, ¿verdad?, del nacimiento, la gente viene a verlo y les gusta y se emocionan y se maravillan. Pero ¿qué pasa después de eso? ¿Cuántos se quedan con eso en su corazón y meditan? ¿Cuántas personas que escuchan esta maravillosa historia se han preguntado, ¿y qué implica eso para mí? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Pues te voy a decir que Jesús nació a este mundo, no para que te den un regalo el día 25. Jesús no nació a este mundo para que tú tengas una rica cena el día 24. Jesús no nació a este mundo para que tú pases ese tiempo lindo de familia, ¿verdad?, que nos disfrutamos. Jesús nació a este mundo para traer salvación. Ese es el verdadero mensaje. Y esa es la verdadera implicación. Todo lo demás es colateral. Y ya lo he dicho muchas veces, no estoy en contra de los regalos, no estoy en contra de la comida, no estoy en contra del tiempo de familia. Yo hago regalos, yo recibo regalos, yo hago comida y paso también tiempo con familia. Bárbaro, no tengo un problema con eso. Yo solo quiero asegurarme que usted entiende por qué es que estamos haciendo esto. Y que el mejor regalo es la salvación. Que el mejor regalo, ¿verdad?, es la muerte de Jesús en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Y que no hacemos nada con maravillarnos, como aquella gente que escucharon todo lo que dijeron los pastores y se fueron. ¿Y qué pasó con aquella gente? Nada. Se va a acabar diciembre y llegará enero. Y enero llega con otras preocupaciones. La economía está baja, los 3 primeros meses del año son malos, me quedé arrancado después de las Navidades con los regalos, llegan otros. Sencillamente pasó otros años más. Y es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y honestamente, yo quiero asegurarme de que usted entiende qué es Navidad, qué celebramos y qué implica eso para usted. Implica su eternidad, implica la redención de su vida. De lo contrario, usted perderá el sentido de lo que estamos haciendo. No espere que lo vas a entender todo. Se trata de obediencia. Esta gente, todas las personas que Dios usó en este momento, fueron gente que no entendían todo lo que estaba pasando, pero se dispusieron para obedecer. Les digo, yo camino 30 años con el Señor. Cuando me convertí, no lo entendía todo. Pero no es un impedimento para conocer a Jesús. Cuando me convertí, dije, algún día voy a saber más. Han pasado 30 años. Sé un poco más, pero no lo sé todo. Sigo aprendiendo. Seguiré aprendiendo. No tengo todos los detalles. Me voy a morir un día y no lo sabré todo. Pero me voy a morir
Y cuando me muera, lo voy a saber todo, porque sé a dónde voy. Y porque por lo menos pude saber en esta vida lo que necesito saber para después llegar al otro conocimiento. Pablo dice, algún día sabré, algún día conoceré cómo fui conocido. No deje que detalles, cosas, ahora se vuelvan un impedimento para que usted pueda obedecer el Evangelio de Cristo Jesús. Jesús te ofrece la redención. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por poder compartir tu palabra. Y gracias por esta historia maravillosa. La oímos una y otra vez y nos maravillamos y verdaderamente nos emocionamos, Señor. Pero yo te pido que más allá de todo eso, podamos meditar también en nuestros corazones. Nos quedamos muchas veces con preguntas, Señor. Y tú permites que convivamos con esas preguntas por mucho tiempo. Y algún día encontramos respuestas. Y si no las encontramos en este mundo, las encontraremos contigo cuando estemos en tu presencia. Pero no permita, Señor, que nada de eso se vuelva un obstáculo, un impedimento para que nosotros podamos obedecer a tu evangelio. Para que nosotros dejemos, Señor, de conocerte a ti como lo que eres, Rey de reyes, Señor de señores, el Salvador, el Señor de nuestra vida. Te pido, Señor, que tú obres salvación. Mira, oh Dios, todas las cosas que no solamente nosotros como iglesia, sino todos tus hijos alrededor de este mundo están, Señor, en este tiempo compartiendo esta historia, hablando de este maravilloso mensaje. Usa, Señor, a cada siervo tuyo para que las personas te puedan conocer, para que todo pase más allá de las emociones, a un plano, Señor, donde podamos obedecerte y donde podamos, Señor, venir a tus pies, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Entendemos que tú naciste a este mundo, pero que también fuiste a morir a una cruz. Y fue allí donde tú pagaste ese precio y resucitaste, Señor, y estás a la diestra del Padre. Y un día vas a volver, porque tú has ido a preparar un lugar para que donde tú estás nosotros podamos estar contigo. Gracias, Señor, porque esa es nuestra esperanza, es nuestra seguridad, Señor. Y a ti, Señor, te aguardamos. Pero mientras aguardamos, compartimos este evangelio para que muchas otras personas puedan venir a tu conocimiento, Señor, y puedan ser salvos. Yo pido, Señor, que si en este lugar hay alguna persona que no te conoce, si hay alguna persona que quiere aceptarte en este día como Señor y Salvador y permitir, Señor, que tú nazcas en Él y Él nacer de nuevo en ti, Señor, que tú obres ese milagro, Señor. La salvación es un milagro obrado por ti, Señor. Te pido, Padre, que tú toques los corazones. Gracias por venir a este mundo, gracias por rescatarnos y gracias por darnos una esperanza viva. Oramos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.